Hoy en A Palabra vamos a emprender un viaje, pero un viaje lingüístico. Lo hacemos en la mejor compañía con Michel Suñén. Michel, bienvenido. Hola, muchas gracias. Sí, vamos a viajar, pero también vamos a jugar, a divertirnos. Un poco el objetivo de este programa es pues demostrar que el lenguaje, la comunicación puede ser un buen pasatiempo, puede ser un entretenimiento aparte de la función social que desempeña tan importante. Y vamos por eso a ver algunas curiosidades de nuestro idioma y de otros idiomas del mundo que creo que nos pueden hacer pasar unos minutillos a menos. Bueno, y que además eso, como tú dices, nos puede animar también a conocer nuevos idiomas. Sí, es posible y a pasarlo bien con el nuestro. Por ejemplo, yo soy muy fan, bueno, no soy un friki, pero muy fan de pues jugar al ahorcado, de la ruleta de la fortuna, de hacer discursos o improvisaciones en casa con amigos cuando no tienes otro plan. Y por ejemplo, un truquito que os va a venir muy bien si jugáis al ahorcado, eso de rellenar palabras a través de ir diciendo letras, pues es saber cuáles son en castellano y en español las letras más habituales. Y un dato interesante, con 5 letras tenemos más del 50% de las que aparecen normalmente. Es decir, si las 5 primeras tiradas vamos a esas 5, es muy probable que tengamos más de la mitad de la palabra formada. ¿Cuáles son? Pues la letra E sería la líder del ranking con un 16,76% de las letras que usamos, la A el 14,83%, la letra O, otra vocal, 9,28, sería la tercera en discordia, y ya 2 consonantes, la L con el 8,37% de las presencias y la S el 7,88%. Es decir, en total entre estas 5, la E, la A, la O, la L y la S, un 56,94% de las letras que usamos. Esto me recuerda también a cifras y letras, ¿no? Cuando pides vocal, consonante, pues así. Efectivamente. Por eso muchas veces no te dejan pedir vocales en estos programas, porque es las que te dan más facilidad, ¿no? En cuanto a las palabras, que sería una información curiosa complementaria, ¿cuáles son las palabras que más veces utilizamos? A ver, son palabras de conexión, nexos, ¿no? Por ejemplo, la palabra de, la preposición de, los artículos la y el que, la conjunción y también la preposición en. Es decir, no tienen mucho glamour, no son muy memorables, pero están ahí, son pico y pala, estas curritos que están permanentemente en nuestras comunicaciones. Claro, para poder formar las frases, ¿no? Sí, son como los gregarios del diccionario, esas que están ahí siempre ayudando a que los demás destaquen. También una sección que me ha parecido interesante serían lo que yo he llamado catetadas de autor. Es decir, palabrejos, vulgarismos que normalmente estaban mal considerados, pero que ahora la RAE ya los admite. En este caso es porque se usan tanto que ya pues hay que contemplar que forman parte de nuestro lenguaje, y entonces, aunque no son recomendables, podríamos utilizarlos. Por ejemplo, la palabra almóndiga con M, no con B, que ya veo la cara que pones, ya veo que te ha gustado tanto como una albóndiga del IKEA, casi, o de cualquier otro centro comercial, pues está validada. Y también la palabra asín, en vez de así, ese asín que cualo, que es una frase hecha de los viejos tiempos, pues el asín está permitido, quizá porque en Andalucía y otras zonas del sur, pues es una práctica habitual. Septiembre sin la P, bueno, esto pasa más desapercibido. Madalena sin la G, también a base de oírlo, pues nos hemos podido acostumbrar a ello. Y me llama mucho la atención la palabra murciégalo, que no solo está admitida en vez de murciélago, sino que además es la original, es decir, que originalmente se llamaba murciégalo y ahora pues se cambió, y ahora pues ha habido que admitir porque hay gente que todavía usa la aplicación inicial, ¿no? Toballa, me parece, en vez de toalla, me parece absolutamente muy poco absorbente. Una toballa tiene que ser de muy mala calidad. Cuando vayas a la playa no te olvides la toballa. Efectivamente, currofatas y compañía, puturu de foie. También me llamó la atención que esta por lo menos tiene su lógica, ¿no? No su encanto, pero sí su lógica. La palabra vagamundo. Ya sabéis que es vagabundo, pero el hecho de esa persona que vaga por el mundo, pues bueno, pues entiendo que alguien se pueda confundir y ir allá, ¿no? Y también una que genera el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Impreso es la palabra adecuada, pero se usa y está válido utilizar en según qué contextos. Bueno, y a base de usarlo mal se ha convertido en algo validado por la RAE, la palabra imprimido. Bueno, pues hay que tener en cuenta que lo correcto es impreso, pero se podrían utilizar los dos, ¿no? Lo acabo de sacar imprimido, pues no sería lo correcto, sería lo acabo de sacar impreso, pero a base de escucharlo, pues la RAE ha dicho, venga,
acepto pulpo como animal de compañía y ahí que la metemos en el diccionario. Claro, también eso. Frito y freído también hay una... Efectivamente, sí, que al final hay una distinción de uso, pero como la gente no la usa bien, pues al final, si no está ya, acabará siendo admitido ese doble baremo, ¿no? Me he preguntado también, que tenía tiempo libre, cuáles son las primeras palabras que se suelen utilizar los hablantes de un idioma. Entonces, ¿quiénes son los hablantes iniciales por definición? Los bebés. Entonces, hay coherencia, ¿no? Estamos hablando de palabras que todos nos vienen en la cabeza. A los peques aquí en España, pues papá, mamá, agua y ajo. No sé si porque les sale por ese gorgojeo o porque nosotros, ¡ay, ajico! ¡Ay, ajo! ¡Mi peque! A mí me hace mucha gracia también porque a los niños, ahora menos, pero antes se les hablaba como a auténticos, no sé... dependientes, ¿no? Como personas absolutamente manejables. ¡Ay, zapaticos azules tienes tú! ¡Ay, chiquitico! Y entonces dices, bueno, supongo que la musicalidad les llama la atención y les miran los bebés a estas personas que hablan así y ellos se creen que el mensaje les está llegando bien. Pero creo nada que de sí eso. que está comprobado que el tono, el la agudo, musicalidad. Les llega más, pero no, es verdad, claro, se les puede hablar como una persona normal. ¡Ay, claro. zapaticos azules llevas tú! Pues hombre, ¡ay, qué mágico es este chico! Pues le estás diciendo un mensaje más potente, más motivador, que le va a refrendar en su autoestima y no lo de los zapaticos azules, que el pobre chaval o chavalilla no los ha elegido, entre otras cosas. Pero bueno, cerramos el paréntesis. Es verdad que en francés se usan las mismas palabras, el papa o mama, que son las habituales en los bebés. También en inglés. Es curioso que en inglés es más frecuente el uso del dad, de la palabra papá, que la de mamá. También el hi, que en ellos pues resultará fácil. Es un poco como el ajo nuestro, pero ahí tiene el significado de hola, con lo cual pues quedan como muy bien los bebés y se darán cuenta de ello. Y en chino utilizan la palabra ba, que es papá. Bueno, perdonadme los chinos y los orientales en general por este crimen que acabo de perpetrar en la pronunciación del chino. Y me va a pasar lo mismo con la palabra mama, que es pues también mamá, ¿no? En este caso. Y es curioso que en japonés el uso de mama, que es mamá también, pero también se asocia a comida, con lo cual puede ser un poco raro o que permanentemente solo se fían de su madre para comer en esos primeros días en Japón, ¿no? Quizá porque el arroz todavía es pronto para poder ingerirlo allí. Yo me pregunto, una de estas reflexiones también, pues por mucho tiempo libre por realmente, de tiempo que no sé de dónde lo he sacado, ¿no? Si no hubiera sido por preparar este programa, no hubiera hecho estas preguntas tan trascendentales. Pero ¿qué fue antes, si el huevo o la gallina? Es decir, si los peques no dicen progenitor o progenitora, que significa mamá. Entonces yo no sé si es porque cogen del lenguaje esa palabra más cortita, de uso más frecuente, y la utilizan porque la necesitan, o que en su momento, para referirse a esos conceptos, usaban el mamá y el papa, y a partir de ahí se admitió como el uso hábil y el concepto en cuestión. Creo que habría que preguntar al hombre del Paleolítico español y tal, que allá estará en cualquier sitio, y a lo mejor no nos contestaría muy bien en estos días. Bueno, pues ¿no? ya Pero le ahí se queda la llamaremos. duda. Ya le llamaremos. Tú que tienes una lista una agenda de contactos VIP potentísima, pues te encargas de ello. Lo hablamos en el próximo programa. Más cosas. ¿Cuál es la palabra más larga que existe en el castellano? Pues sería electroencefalografista, que tiene 23 letras. Pero esto no es nada. No tenemos 3 horas de tiempo para hacer el programa, entonces no os voy a poder pronunciar la palabra que significa en alemán el nombre químico, perdón, que en lenguaje internacional el nombre químico de la proteína titina, porque tiene más de 189.000 letras. Entonces, si yo me pusiera a empezar a decirla ahora, tardaría 3 horas aproximadamente en pronunciarla. Con lo cual, vamos a llamarla titina, que es como más cuco y más manejable, más de andar por casa, ¿no? Pero en alemán, que es un idioma que tiende a aglutinar palabras para crear expresiones más largas, pues lo que nosotros llamaríamos la ley de delegación de tareas de supervisión del etiquetado de la carne de vacuno sería algo parecido a esto. Me voy a poner las gafas, esto lo merece. 63 letras y quedaría algo así: Rin, Fleischtektik, Tierun, Superwasch, Unsauf, Gabernuber, Traguns, Gesetz. Vuelvo a pedir disculpas a los alemanes y cualquiera que se pueda sentir. Los alemanes usan las vocales, algunas con acentos, con diéresis, que cambian. Ya habéis visto que no tengo ni idea de alemán, pero impresiona. O sea, solo yo lo oyéndolo intenté, mal, pero no, el alemán no. Oyéndolo mal ya impresiona, con que oyéndolo bien tiene que ser la repera, ¿no? Bueno, ¿cómo se dice autobús en alemán? A ver, cuéntanos.
Suban, estrujen, bajen. ¿Ves? Cómo aglutinan palabras. Claro. Y además, a veces si escuchamos bien nos entendemos. Lo que pasa es que hay que estar en el momento adecuado y muy atentos. Es más fácil de manejar las palabras más cortas del diccionario español y es muy evidente pues el nombre de las vocales A, E, I, O, U, que solo tienen una letra. En inglés, por ejemplo, sí que tienen palabras de una letra como el I, que es yo, o el E, que lo harás tú mejor que yo, que sería un o alguna cosa así, que es una palabra, una letra única, que es una palabra. Y ahora podríamos también hacernos otra pregunta trascendental. Los silencios comunican. Acabo de quedarme callado, yo os he cedido el protagonismo. ¿Podríamos decir que la palabra más corta es un silencio? Bueno, pues ahí ya nos pondríamos metafísicos, pero no es el objetivo de este programa, que queremos ir más tranquilitos, ¿no? Pero como más has venido hoy, Michel. Pues mira, estoy dando una de zanahoria y palo, ¿no? Hago reflexionar y luego nos divertimos. Insisto, el objetivo es que podemos aprender cosas y pasarlo bien con el lenguaje y no necesariamente siendo superficiales, pero que aparte es divertido, ¿no? Otra curiosidad que me llamó la atención, excesos en idiomas del mundo. En Albania existen 27 palabras para nombrar el concepto bigote. Hay palabras específicas para nombrar un bigote grande o un bigote que cubre los lados de los labios. Entonces se ve que evidentemente en Albania el bigote tiene mucha importancia, claro, o que les da mucha grima y entonces lo nombran de 1000 maneras distintas. Más razón de ser, más sentido, más comprensible es que los esquimales, los inuit, tengan para la nieve un total de 50 palabras. Entre ellas, pues la nieve que cae suavemente, la nieve que es buena para conducir trineos, pues entiendo que eso en su hábitat, están rodeados de nieves, de iglús y todas estas cosas, pues puede ser útil, ¿no? Pero si nos parecen muchas 50 palabras, en Escocia existen nada más y nada menos que 421, que yo tampoco he entendido muy bien por qué los escoceses pueden necesitar tantas palabras para ese concepto, porque no son para la nieve Alpes. también. Sí, para la nieve, ¿no? Y en Escandinavia, los samis, que son primos hermanos, aunque viven en otra zona geográfica que los inuit, en el norte de Europa, que es una de las razas ancestrales de nuestro continente, ellos tienen más de 1000 palabras para referirse a los renos. Entiendo que porque tampoco tienen muchos más animales alrededor y si no el vocabulario faunístico les quedaba pobre, ¿no? Entonces, pues hablan de diferentes tipos de palabras para renos en función del sexo, del pelaje, del tipo de cuernos que tienen, etcétera. Qué interesante, la verdad, que no me había yo parado a pensar que pudiera haber tantas palabras. Bueno, sinónimos, pues sí, no sabemos todos 2 o 3 de ciertas palabras, pero tantísimas. Mira, pues ahora tú me has hecho la pregunta antes de cómo se decía autobús en alemán y ahora te hago yo otra. ¿Cuántas palabras tienen en Vietnam para hacer referencia al pronombre personal segunda persona del singular, es decir, al tú? Pues no lo sé. Bueno, tienen 18 y decimos, qué barbaridad, ¿para qué tanto, no? Y yo también me lo he planteado, pero luego empiezo a pensar y aquí en España usamos el tú, el usted, el co, en Aragón, el pixa, el quillo, el nen, el maño, ya llevo 7, o sea que no estamos, dicho así en frío, parece que es muchísimo, pero aquí en España si le decimos a un vietnamita, bueno, a un vietnamita no se sorprendería, ¿no? Pero pues a lo mejor a un, no sé, a un pakistaní, que existen 7 o 8 palabras y que dependiendo de la zona tiene que usar el co, el pisha o no sé qué, pues ojo, ¿no? Por cierto, no he dicho antes que igual el co es una de las palabras más utilizadas en Aragón entre los adolescentes de X a X edad, ¿no? Porque tela cuando les da por cogerla que manda narices. Pero bueno, también es verdad que en Cádiz el pisha o el quillo o estas cosas pues tienen esa misma función, ¿no? Yo tengo un conocido muy de Aragón, muy de la tierra, que me dice, que dice muchas veces, esta persona es fea pero desagradable. Pues esto 2 veces fea, ¿no? Pues esto me ha pasado a mí con algunas palabras que, bueno, ha sido así lanzarlas al aire y coger unas cuantas. Seguro que eso os ocurre en muchas más. Os lanzo el guante también para que podáis hacer esta reflexión vosotros. A mí, por ejemplo, me da mucha grima la palabra sobaco, que es como una axila, pero mucho peor, ¿no? Sí, mucho ya es más como que huele mal o algo ya. Efectivamente. Y no te digo yo cuando te cae un escupitajo o un japo, que un salivazo siempre es desagradable, pero un escupitajo es como que es más, ¿no? Más compacto. O el mondongo para referirnos a las tripas o a los intestinos. A mí eso no me da asco. ¿No te da asco? No, porque ahí sale la morcillica. Sí, pero se le ve todo el mondongo. Bueno, sí, en persona sí, en persona sí. ¿Ves? Como todo depende del cristal con que lo
miramos o del audífono con el que lo escuchamos. También me dan así, y no porque suenen a vasco, pero gonorrea, verborrea, son palabras fonéticamente un poco rarunas. Claro, si además es la gonorrea, pues ya el acabose, ¿no? Aquí hago otra llamada, ya está la parte cultureta en este caso. Acordaos que en su momento os dije que las palabrotas las procesamos en una parte del cerebro emocional, en el cerebro límbico. Es decir, una parte diferente a las palabras normales. Y esto implica que cuando alguien pronuncia una palabrota, que no estoy animando a que lo hagáis, pero sí que la reacción es mucho más visceral en el receptor. Con lo cual, pues a lo mejor estas palabras tan feunas, tan desagradables fonéticamente, pues generan justo ese repelús que está buscando o buscaba el inventor de esa palabra o el nominador en ese momento determinado, ¿no? Y yo pensaba que igual no me iba a dar tiempo de hacer este apartado con el que vamos a terminar la sección, que son palabras especialmente difíciles de pronunciar. Te lo habías dejado para el último por eso, Sí, digo, ¿no? si hay suerte y vamos con retraso, o me extiendo, o me hace muchas preguntas Pilar, pues me lo salto y no quedo tan mal, ¿no? Aquí vuelvo a necesitar las gafas. Pero, por ejemplo, he seleccionado desoxirribonucleico, que es una palabra difícil, otorrinolaringólogo, esternocleidomastoideo, transubstanciación y paralelepípedo. A un francés que estuviera aprendiendo el español, por ejemplo, le costaría mucho decir carajillo. Le saldría algo así como cagarillo. Porque se le atascan la R fuerte, la J, la E, lo pasan muy mal y acaban pidiendo pues un café con misterio, ¿no? Por decirlo así. Bueno, también os lanzo el guante. Si queréis esta tarde pasar en familia un ratico, pues cogeros estas 5 o 6 palabras y otras 10 o 12 así elegidas con mala leche e intentar repetirlas cada vez a más velocidad y el que bata el récord pues recibe la merienda invitado por todos los demás, por ejemplo. Oye, pues es un reto, ¿eh? Además eso ayuda también a mejorar la pronunciación. Sí, claro. De hecho, yo en los entrenamientos de oratoria que hago un trabajo específico con trabalenguas, que deberían llamarse destrabalenguas, porque lo que ayudan en este caso es a evitar esos atascos, y se hace leyendo en voz alta trabalenguas a diferentes velocidades, primero más despacio, pronunciando bien, y luego más rápido. Y aparte de ayudarte a vocalizar mejor y a ganar dominio de la comunicación oral, permite identificar dónde están los problemas concretos de pronunciación de una persona, que cuando tienes que hablar en público te ayuda primero a sustituir esas palabras que te cuestan por otras sinónimos que no te van a dar tanto problema, o si no te queda más remedio que decirlas, hacerlo despacito, como yo he hecho con desoxirribonucleico, que me atasco, aunque lo intento hacer despacio, esa me cuesta más, la he elegido a conciencia, y entonces la haces más despacito porque si vas rápido te vas a atascar más. Bueno, muchas relacionadas con la salud, por cierto. Recogemos, o a ver quién recoge ese guante, ¿eh? Es un juego entretenido para pasar la tarde. Michel Sunyer, muchísimas gracias por habernos contado todas estas curiosidades. Gracias a vosotros y hasta pronto.